Bendecida Iglesia del Dios vivo, sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios, un entendimiento renovado, una sabiduría que nunca antes se había predicado sobre la faz de la tierra, porque ciertamente esto es lo mismo que predicó Jesús de Nazaret hace 2000 años, pero lo que no tenía era un entendimiento. Ahora, la predicación de Jesús de Nazaret con el entendimiento, se puede conocer lo que Dios había mandado para la humanidad por medio de Jesús de Nazaret hace 2000 años. Por eso Jesús de Nazaret se llamaba el Cristo, el Salvador, el Redentor. El Cristo venía para salvar a la humanidad, salvarla de la ignorancia. ¿Por qué? Porque una persona ignorante de los beneficios de Dios se encuentra en muerte, se encuentra muerto. Cuando conoce la predicación de Jesús de Nazaret con el entendimiento, entonces es que esta persona toma vida, lo que Jesús de Nazaret llamaba vida eterna. Así que Jesús de Nazaret predicaba un evangelio con un gran beneficio, pero no tenía el entendimiento. En la segunda venida del Señor ya venía la misma predicación, ahora con entendimiento. Entonces quiere decir que todas aquellas personas que no tenían el entendimiento estaban en ignorancia. Y ahora que tienen la predicación de Jesús de Nazaret con el entendimiento, tienen una vida nueva, una vida diferente. Cuando es una vida eterna, es una vida nueva. Y una vida diferente es porque ya no tiene las mismas cosas en su mente. Esto es bien fácil de poder entenderlo y de poder creerlo para aquel que es escogido de Dios. De hecho, en esta predicación viene un conocimiento claro de por qué solo los que Dios desde antes de la fundación del mundo había predestinado para tener esta sabiduría. Cuando esta sabiduría llega a la cabeza de un predestinado, de un llamado, de un escogido, entonces su vida es totalmente distinta. Vive seguro de que es un hijo de Dios. Esa confianza que tiene el creyente y esa certeza, esa seguridad de que es hijo de Dios, le quita totalmente los miedos, las enfermedades, las angustias. Por eso era que allá en los profetas, en Isaías, en Elías, en los Salmos, decía que cuando Él viniera iba a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Que cuando esta sabiduría se manifestara, entonces se iba a terminar el llanto. Y esto es lo que hace precisamente un evangelio correcto, un evangelio verdadero, un evangelio con beneficio. En esta oportunidad, la enseñanza que vamos a conocer tiene por título Vida después de la muerte. Como sabemos que toda la religión mantiene en ignorancia a todos sus seguidores, entonces todos ellos están muertos, porque no conocen la sabiduría de la vida eterna, la sabiduría de la vida que estaba escondida en Cristo. Entonces, cuando Cristo viniera, les iba a dar vida, pero sin entendimiento no iban a poder tener esa vida. Así pues que era muy importante la segunda venida del Señor, que es la que le trae el entendimiento correcto. Por eso Jesús decía,
cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Hijo del Hombre, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que en sus prédicas Jesús de Nazaret anunciaba que después vendría el Hijo del Hombre, el que le iba a aclarar el Evangelio que Él había predicado, que solo Él sabía los beneficios que tenía, nadie más. De hecho, esta palabra para las personas que no son llamadas, que no quieren, que no pueden creer a esto, obviamente tienen que criticarlo, que juzgarlo, de manera que les parece falso, que les parece una mentira. Porque esto conlleva una predestinación. Todo aquel que conoce el verdadero evangelio es porque ha sido predestinado. Y cuando hablo que lo conoce, es porque también por medio de ese evangelio llega a conocer a Dios. Y su vida cambia totalmente, como les decía hace un momentito. ¿Por qué? Porque pierden el temor. Porque para ellos todo es certeza, todo es seguridad, todo está bien. Y cuando todo está bien, entonces es que aman al Señor por la palabra que han recibido. Esto es bien importante. Entonces, como les decía, esta predicación tiene por título La vida después de la muerte. Quiere decir que cuando llega la muerte, entonces hay una resurrección porque hay una vida nueva. Esto no es para todos. Entonces, nosotros sabemos que todos aquellos que piensan, oiga bien, conforme la religión les ha enseñado, ellos creen que la muerte es la muerte física cuando el cuerpo queda inerte y ya no tiene más movimiento, ya no tiene más participación, ya todos sus órganos dejan de funcionar y para ellos esa es la única muerte que conocen. Porque la religión no les mostró otra muerte. La muerte que nosotros sabemos que es un desconocimiento, que es una ignorancia, que también se conoce como tinieblas. ¿Por qué? Porque las enseñanzas espirituales le llevan la verdadera revelación de lo que en realidad Jesús de Nazaret habló. Vamos a comenzar entonces para entender esto y a raíz de que vamos a ir leyendo los versículos, los vamos a ir viendo claramente. Vamos a comenzar con lo que Jesús de Nazaret habló. Y Jesús de Nazaret decía que Él tenía la vida eterna. Ahora, ¿por qué hace 2000 años Él vino y nadie tenía la vida eterna como Él la ofreció, como Él la prometió? Porque no había venido el entendimiento. Entonces, vamos a ir rápidamente a Juan 5, 37 al 44. O sea, toda la humanidad nunca antes había tenido algo bueno, hasta que viene Jesús de Nazaret. Viene con un evangelio bueno, un evangelio verdadero, un evangelio con beneficio. Pero fue hace 2000 años y hasta hoy en día, solo los que han escuchado esta palabra tienen la vida eterna, la nueva vida, tienen una transformación y una renovación de entendimiento. Solo los que han escuchado esta palabra. Entonces vamos pues a lo que Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años. Juan 5:37. Ese lo puede leer usted perfectamente en su casa para corroborar si es cierto que su Biblia, la que Dios le había puesto en las manos, tiene la misma verdad que le estoy predicando ahora mismo. Dice el 37. También el Padre que me envió, hablando Jesús de Nazaret, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Lo estoy leyendo bien despacio lo que Jesús de Nazaret dijo hace 2000 años. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Si no tenían la palabra de Dios viviendo en ellos, morando en ellos,
estando en ellos, estaban muertos. Porque estaban sin Dios, sin consuelo, sin esperanza. Y dice así: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús dice: al que Dios envió, ustedes no le creen. Y por eso es que nunca han oído su palabra, nunca han tenido nada bueno de Dios. Sigue diciendo el 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús de Nazaret lo está diciendo, que en las escrituras estaba la vida eterna, y que las escrituras daban testimonio del que tenía que venir, que es el Cristo, que es lo que predicaba Jesús de Nazaret, el Cristo, una doctrina de salvación, una doctrina de redención. Entonces dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire lo que les está diciendo Jesús, que Él tenía la verdad, que las escrituras daban testimonio de Él, que nunca antes que Él viniera habían oído la voz de Dios ni habían conocido su aspecto. Y no quieren creer en lo que yo les estoy hablando, decía Él hace 2000 años, entonces no pueden tener vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Quiere decir que ningún hombre le podía dar gloria a las palabras de Jesús de Nazaret, porque simple y sencillamente no tenía el amor de Dios en él. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Jesús de Nazaret a cambio de la gloria? Maltrato, bueno, resumido, la muerte. Lo mataron en lugar de darle gloria. Entonces quiere decir que en ese tiempo solo había gente hipócrita, porque Jesús lo está diciendo aquí. Nadie tiene amor de Dios en ustedes. Nadie. Entonces quiere decir que todos los que le hacían eran hipócritas. Entonces dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a él recibiréis, como ha recibido la religión a todos. Entonces, dice el 44, y aquí terminamos esta parte. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Quiere decir que las palabras de Jesús de Nazaret traían la verdad del Dios único. No había otro Dios. Si no han creído a las palabras de Jesús de Nazaret con entendimiento, no hay otro Dios para ellos. Es bien importante y es necesario que lo sepan. Cualquiera puede decir: sí, que tan jactante, que cree que prepotente, que cree que solo él tiene la verdad. Es que es la única verdad que predicó Jesús, la cual no conocieron. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, con sus palabras, quitó el pecado. ¿Quién está sin pecado de la religión? Nadie. Todos tienen pecado porque es la base fundamental del negocio. Para quitarle el pecado comienzan desde que bautizan al niño pequeñito. No, si el pecado se lo quita en el camino cuando tenga una doctrina verdadera, una doctrina con entendimiento de lo que hizo Jesús de Nazaret hace 2000 años, y queda fuera todo sacerdote, pastor, intérprete de lo que quieran religiosamente. Entonces sigue diciendo, vamos a terminar el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer?
pues recibiste gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso dijo Jesús, y aquí entendemos claros que Él tenía la vida eterna. Vamos a seguir en Juan 6, 60 al 65. Al oír las palabras de vida, que es lo que predicaba Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? 62. Pues qué, oiga bien el 62, 6:62 de Juan. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Quiere decir que las palabras que Jesús de Nazaret les predicaba, ellos no tenían entendimiento y les ofendían. Ahora, cuando viniera la predicación del Hijo del Hombre con entendimiento, lo dice Jesús, está escrito. Entonces repito, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quiere decir que si no le fuere dado del Padre, nadie puede entender las palabras que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años, que están plasmadas en este libro llamado Biblia y que la puede leer cualquiera, pero no cualquiera puede venir al entendimiento de las palabras de Jesús si no le fuere dado del Padre. Lo dijo Jesús, y el evangelio de él es verdadero, porque si no crea esto, entonces siga creyendo a su religión. Entonces entendemos claramente que el entendimiento de la vida venía predicada por Cristo, que en aquel tiempo decían ellos que era dura esa palabra, que les ofendía. Lo dijo Jesús: y esto les ofende, y que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces vamos a leer lo que dice Romanos 6, 1 al 5. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que los que conocían el camino, la doctrina de Jesús de Nazaret, ya estaban oyendo a Pablo. Y Pablo predicó que estaban muertos al pecado, que para los que conocían la doctrina de Jesús de Nazaret con el principio del entendimiento, comenzaba por justificarlos, por quitarles el pecado. Entonces dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? La enseñanza que Dios venía dando
a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque con Pablo enseñó que Jesús de Nazaret sí había quitado el pecado con la predicación de Cristo. El entendimiento no había. En la gracia ya se les comienza a enseñar que no tienen pecado. O sea, en la gracia todos conocían que no tenían pecado. Ellos no vivían en pecado, pero no conocían la vida nueva. Solo estaban justificados. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, esto es lo importante, nadie conoce la resurrección correctamente si no es por la gloria del Padre. ¿Qué es la gloria del Padre? La enseñanza que viene en el camino correcto. Jesús de Nazaret, Pablo, José Luis de Jesús y el Hijo del Hombre. Entonces, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiere decir que todo es por medio de una doctrina, de un conocimiento, de una sabiduría. Esto no es nada físico. Esto es, muere un conocimiento y resucita otro conocimiento. Estábamos muertos en ignorancia y ahora estamos con una vida nueva con sabiduría. Eso hace la doctrina. Le quita la ignorancia, le da la sabiduría. Le quita las tinieblas, le da la luz. Le quita lo carnal y le da lo celestial, lo espiritual. Porque también esto de ignorancia se conoce como terrenal, carnal, ignorancia, tinieblas. Ahora usted está en una posición diferente por la gloria del Padre. Es lo que no entiende la religión. ¿Qué es la gloria? Por eso es de que todas estas enseñanzas a muchos les parecen aburridas, pero a muchos les parece interesante. Les parece que aquí hay vida, porque son las mismas de Jesús de Nazaret. Aquí le estoy leyendo yo lo que Pablo dio como instrucción en la gracia por medio de Jesús el resucitado, o de Cristo resucitado. Entonces, cuando mueren con Cristo, también juntamente van a resucitar con Cristo. ¿Por qué? Por medio del entendimiento. Cuando venga el Hijo del Hombre, les va a dar vida nueva. Los va a resucitar de los muertos. Porque el Padre dice que al Hijo le dio el juicio, le dio vida, para que Él resucitara a los muertos, así como Dios resucita a los muertos, por medio del conocimiento. Entonces, ahora entendemos claramente que por medio de una gloria, o sea, de una sabiduría con entendimiento, nosotros recibimos los beneficios de Dios. Y esto es bien importante y vamos a ir terminando para que nos dé tiempo. Mire lo que dice Romanos 8:28 al 32. Y con esta vamos a terminar. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cómo puede usted amar a Dios? Porque le entiende. De ahí nadie puede amar a Dios, porque no le entiende. Él vio milagros. Él vio cómo Moisés abrió el mar por la mitad. Él vio cómo Moisés les dio de comer allá en el desierto. Toda la religión vio cómo Jesús de Nazaret les dio de comer a 5,000 con 5 panes y 2 peces. La religión vio cómo Jesús sanaba a los leprosos, aún cómo resucitó a Lázaro. Pero eso fue físicamente, por medio del entendimiento, solo los que son llamados. Entonces vuelvo a repetir el versículo. Los que aman a Dios, quiere decir que no son todos, son solo los que tienen el entendimiento, o los que tenemos el entendimiento podemos amar a Dios y darle agradecimiento por esa doctrina de sabiduría que ha puesto en nosotros, que nos ha dado una confianza, nos ha dado una certeza. Depende el grado
de conocimiento que usted tenga. ¿Por qué? Porque esto hay que estarlo oyendo, hay que estar permanentes. No es allá cuando tenga tiempo. Pero bueno, esto lo va decidiendo Dios en el camino. Yo simplemente le estoy diciendo, yo no puedo hacer aquí que esto se llene. Yo no puedo inventarme algo ahí para atraer gente, para atraer seguidores, como funciona en el internet, no. Ni mucho menos estarle hablando aquí payasadas para que se entretenga y venga. No se trata de esto, el conocimiento de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, hablará lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Eso es todo. Entonces, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo es bueno. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo se hace igual a la imagen de su Hijo? Teniendo la misma doctrina, teniendo la misma mente de Cristo, que es lo que usted está oyendo aquí, con el entendimiento renovado. Entonces dice, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Eso fue la gracia. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que usted tiene la gloria de Dios. Dios reconoce en usted como hijo que le ha creído. Y qué mejor que saber que Dios está de su parte, que Dios está de su lado, que usted y Dios uno son. Por eso dice allá en Corintios 5:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios es enseñanza, y usted es uno con Él. Entonces dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó. Eso fue en la gracia. A los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir que cuando usted ya es un resucitado, ya tiene una vida nueva, una vida eterna, entonces quiere decir que usted está glorificado ya por Dios. ¿Se recuerda usted que la transformación tiene 4 ingredientes muy importantes, dijo José Luis de Jesús? Es sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, eso lo dijo José Luis de Jesús. A estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. 31. Oiga bien, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo repito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32, y con este terminamos. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los que ahora estamos conociendo su palabra, los que ahora tenemos una mente renovada, los que ahora tenemos el beneficio de las palabras del Espíritu, los que hemos oído esta doctrina. Entonces dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Le cuesta creer esto? Es bien fácil. Dios no miente. Si usted se da cuenta, toda la doctrina que aquí se predica está escrito. El entendimiento es el que no tiene la religión. Yo no tengo otra Biblia. Yo la misma Biblia con que una vez prediqué que éramos pecadores, con esa misma Biblia le estoy leyendo ahora del entendimiento correcto que Dios ha puesto para glorificar a sus hijos.
Entonces Jesús de Nazaret dijo, Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que esto no es mentira, porque no me doy gloria a mí mismo. Es la gloria de Dios y la gloria de Jesús de Nazaret. Porque dar gloria es dar un juicio correcto de que esto es verdad. Y yo se lo estoy leyendo de la manera correcta, que a usted se lo leyeron de otra forma. Y que siguen en necedad muchas personas con el pecado, eso es aparte. Si quiere vivir angustiado, si quiere vivir sufriendo, si quiere vivir en ignorancia, no se puede hacer nada. Yo creo que esto es todo por hoy y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Por esta vez nos declaramos como nos declara el Evangelio. Bendecidos con toda bendición.